A los 54 años, el hombre que hacía reír a millones murió sin saber que su corazón se estaba rompiendo por dentro. Era el día 11 de septiembre del año 2003 y John Ritter estaba en pleno rodaje de su nueva serie 8 Simple Rules. De pronto comenzó a sudar, a sentirse mareado y creyó que era una simple indigestión. Minutos después, caía gravemente enfermo. Sería trasladado al mismo hospital donde había nacido y nunca volvería a salir con vida. ¿Cómo pudo morir tan repentinamente un actor que parecía lleno de energía, de vida y de amor? En los años 70, Three's Company convirtió a John Ritter en uno de los rostros más populares de la televisión norteamericana. Su comedia física, su espontaneidad, su calidez, todo en él irradiaba algo que el público no podía explicar, pero sí sentir. Ganó un Emmy, un Globo de Oro y, lo más importante, el cariño de millones de personas. Era gracioso, sí, pero sobre todo era generoso. El superpoder de John era ser amable, dirían luego sus amigos. Décadas después, cuando parecía que Hollywood lo había olvidado, John resurgió. Con 8 Simple Rules volvió a conquistar a la audiencia. Tenía una nueva esposa, una hija pequeña y la sensación de que el destino le ofrecía una segunda oportunidad. Pero también cargaba con el peso invisible de la fama, la necesidad constante de demostrar que seguía siendo relevante. Detrás de su sonrisa luminosa escondía algo que ni sus compañeros de set ni su familia conocían, un secreto que terminaría costándole la vida. El 11 de septiembre de aquel año, las cámaras grababan una escena en la que John subía una escalera. De pronto, se detuvo. Respiraba con dificultad. Uno de sus compañeros notó que estaba pálido, pero John restó importancia al malestar. Más tarde, llamó a su esposa, la actriz Amy Yasbeck. Le dijo que creía tener una intoxicación alimentaria. Luego volvió a marcar, esta vez con un tono diferente. «Me duele el pecho». Amy no lo sabía, pero esas serían las últimas palabras que escucharía de él. Ritter fue llevado de urgencia al Providence St. Joseph Medical Center. Allí, los médicos diagnosticaron un infarto, le administraron anticoagulantes, sin saber que ese tratamiento, en su caso, aceleraría la tragedia. A las 10:48 de la noche, John Ritter fue declarado muerto. Pero su historia no terminó en esa sala de emergencias. Apenas comenzaba el misterio. El doctor Michael Hunter, reconocido patólogo forense con más de 4.000 autopsias en su carrera, tomó el caso. En el certificado de defunción figuraba una disección aórtica, un desgarro en la pared de la arteria principal del cuerpo. Pero, ¿qué había provocado ese rasgo letal en un hombre que aparentaba buena salud? Para entenderlo, el Dr. Hunter decidió retroceder 2 años en el tiempo. En el año 2001, a sugerencia de Amy, John se había sometido a un escaneo corporal completo, un procedimiento de última generación capaz de detectar cualquier anomalía. Los resultados parecían perfectos. Amy respiró aliviada y John continuó su vida como si nada. Lo que nadie sabía era que el informe real mostraba algo distinto: arterias calcificadas, una advertencia silenciosa de que su sistema circulatorio ya estaba deteriorado. John no lo mencionó jamás, ni a su esposa, ni a sus médicos, ni a sus amigos. John Ritter había nacido en 1948 en Burbank, California. Hijo del cantante de country Tex Ritter y de la actriz Dorothy Faye, creció bajo el brillo y la presión del espectáculo. Desde niño observó cómo su padre vivía para entretener a los demás y también cómo el éxito podía desvanecerse de un día para otro. Su hermano mayor, Tom, fue diagnosticado con parálisis cerebral y John
Desde pequeño, aprendió a cuidar de él. Tal vez por eso desarrolló esa empatía natural que años después lo haría tan querido. Su padre le pidió que no siguiera sus pasos. Sabía lo difícil que era sobrevivir en Hollywood, pero John insistió. Estudió actuación, se formó en teatro improvisado y consiguió pequeños papeles en series como The Waltons y MASH, hasta que en 1977 llegó su gran oportunidad, Three's Company. El público se enamoró de su personaje torpe y encantador. Ritter se convirtió en el símbolo de la comedia ligera de toda una generación. Sin embargo, esa misma fama lo encasilló. Muchos directores no lo tomaban en serio para papeles dramáticos. A pesar de haber aparecido en más de 100 producciones, seguía buscando el papel que lo consagrara como actor completo. Con 8 Simple Rules, John creía haberlo encontrado. Un rol maduro, humano, cómico y sensible al mismo tiempo. Pero la exigencia era enorme. Los días de grabación se extendían, las responsabilidades aumentaban y el cuerpo de John comenzaba a pasarle factura. Cuando el Dr. Hunter revisó su historial médico, encontró una lista inquietante de factores que podrían explicar su muerte. Colesterol alto, arterias endurecidas, estrés crónico y una posible predisposición genética. El hombre que siempre había hecho reír a los demás estaba viviendo con una bomba de tiempo dentro de su pecho. Y todavía faltaba descubrir cuánto tiempo llevaba encendida para comprender por qué el corazón de John Ritter se rompió de forma tan brutal. Debemos mirar más allá del instante de su muerte. El doctor Michael Hunter sabía que una disección aórtica no aparece de la nada. Es la consecuencia final de años de presión, de pequeños daños silenciosos, de decisiones que parecen inofensivas hasta que dejan de serlo. En 1989, John había protagonizado la película Skin Deep. Durante el rodaje, una escena exigía que recibiera sobre su cuerpo miles de litros de agua. La fuerza del impacto fue tan intensa que le dislocó el hombro. Lo hizo 2 veces, en 2 tomas. El golpe no fue letal, pero el Dr. Hunter encontró en ello una pista importante. Los traumatismos torácicos pueden dañar la pared interna de la aorta, debilitándola con los años. En aquel momento, John simplemente bromeó. Hay que sufrir por el arte. No imaginaba que quizás ese sufrimiento quedaría grabado en su cuerpo. A lo largo de su carrera, insistía en hacer sus propias escenas físicas. Se lanzaba, caía, rodaba por el suelo con una energía contagiosa. El público lo adoraba por eso, sin saber que cada caída era una apuesta contra su propio corazón. El siguiente elemento que el Dr. Hunter examinó fue el estilo de vida de Ritter. En los años 70 había comenzado a fumar. Decía que era solo por el personaje, que no contaba. Dejó el cigarrillo en 1979, justo cuando Three's Company alcanzaba su máxima fama. Después de 25 años sin fumar, su sistema circulatorio ya se había recuperado. El tabaco no fue la causa, pero lo que sí persistió fue otro hábito más peligroso: la comida. John amaba comer. Bagels con queso crema, pastrami, papas fritas, hamburguesas. Era su refugio emocional. En los camarines prefería una comida grasosa antes que una ensalada. Su esposa, Amy, solía bromear. Él tiene un alma cómica y un estómago neoyorquino. Esa dieta dejó huellas visibles. En su certificado de defunción se registró una palabra clave: hiperlipidemia. Significa niveles excesivos de grasa en la sangre. Con el tiempo, esas grasas endurecen las arterias, vuelven las paredes menos flexibles y cuando la presión aumenta, el daño puede ser catastrófico. El Dr. Hunter también detectó que John tenía tendencia a ganar peso con facilidad. Su contextura era fuerte, pero su abdomen se expandía en los periodos de descanso. Para los actores de Hollywood, eso era casi un pecado.
en 1979 durante la preparación de Hero at Large. Los productores le exigieron perder 17 libras en apenas 3 meses. Entrenó sin descanso, redujo drásticamente las calorías y logró hacerlo. Pero esa disciplina extrema afectó su sistema cardiovascular. Las dietas de choque, cuando se repiten a lo largo de los años, pueden debilitar el músculo cardíaco y provocar microdesgarros invisibles. John lo hizo todo por su carrera. A veces sacrificaba su salud solo por encajar en un traje o verse más televisivo. Y lo pagó caro. El estrés era otro enemigo oculto. Desde joven vivía con el miedo de no ser suficiente. Había crecido viendo a su padre, Tex Ritter, pasar de las grandes salas de concierto a los rodeos locales. Sabía lo efímero que era el éxito. Después del final de Three's Company, las ofertas disminuyeron. A veces, John miraba su reflejo y decía, ¿y si ya di lo mejor? Cuando Eight Simple Rules llegó a su vida, fue un renacimiento. Volvía a ser protagonista, amado por el público y respetado por la crítica. Ganó un People's Choice Award en 2003, el mismo año de su muerte. Pero ese regreso también trajo presión. Jornadas largas, responsabilidades de producción, entrevistas, eventos. Todo para mantener una imagen perfecta. El estrés constante eleva la presión arterial. La aorta, esa arteria silenciosa, soporta cada pico, cada sobresalto. Con los años, el tejido se debilita. Y cuando una arteria débil se combina con colesterol alto, el resultado puede ser devastador. 2 semanas antes de morir, John ya había recibido señales. Durante un ensayo, subiendo unas escaleras, se quedó sin aire. Lo atribuyó al cansancio. Luego pidió que colocaran una cama en su camerino. Necesitaba dormir durante el día. Nadie imaginó que su cuerpo ya estaba avisando. El Dr. Hunter descubrió que aquel escaneo de 2001, el mismo que John aseguró limpio, en realidad mostraba arterias calcificadas. Los médicos le recomendaron visitar a un cardiólogo, pero él nunca lo hizo. Su esposa, Amy, diría después, tenía miedo de perder su contrato, miedo de preocuparnos. Su padre siempre le decía, no dejes que nadie sepa que estás enfermo. Y así lo hizo. Cayó. Incluso cuando sentía presión en el pecho o acidez constante, se automedicaba con antiácidos. El Dr. Hunter concluyó que al intentar disimular esos síntomas, John confundió las señales de un aneurisma en formación con simples problemas digestivos. El día de su muerte comenzó de manera rutinaria. A las 7 de la mañana compartió un momento con su hija Stella, que cumplía 5 años. Le permitió abrir un solo regalo y prometió que los demás esperarían hasta su regreso. Esa fue la última vez que la vio. Luego fue al gimnasio, como cada mañana, y después al estudio de Disney, en Burbank. Esa jornada debía ser especial. Henry Winkler, su viejo amigo, participaría como estrella invitada. Durante el ensayo de la tarde, John empezó a sudar intensamente. Dijo que iría a beber agua. Nunca regresó al set. Fue trasladado al hospital por un compañero. A pesar del dolor, seguía haciendo bromas. Cuando los médicos se alejaron, dijo con ironía, «Está bien, filmemos el promocional». Esa fue su manera de ocultar el miedo. A las 7 de la tarde, los médicos pensaron que sufría un infarto. Aplicaron anticoagulantes, sin saber que la sangre ya se filtraba fuera de la aorta. Cuando lo llevaron a radiología para un examen, el corazón de John entró en paro. Intentaron reanimarlo, pero el desgarro se extendió. A las 10:48 de la noche, la risa de John Ritter se apagó para siempre. Su muerte conmocionó a Hollywood. Henry Winkler dijo que no podía creerlo. Acababa de hablar con él. Se estaba riendo. Amy Yasbeck, devastada, presentó una demanda por negligencia médica.
Alegó que si los doctores hubieran reconocido los signos de una disección, John habría sobrevivido. El jurado absolvió a los médicos. No hubo error, solo una tragedia imposible de prever. Más del 20% de las disecciones aórticas terminan antes siquiera de ser diagnosticadas. Pero el doctor Hunter no se conformó. Siguió investigando. Y lo que encontró fue aún más revelador. La disección de John fue un aneurisma disecante de la aorta ascendente torácica, un tipo de lesión poco común en hombres de su edad. Las causas coincidían con su historia: colesterol alto, presión arterial crónica y posible herencia genética. En 1974, su padre, Tex Ritter, había muerto repentinamente. También de lo que se pensó era un infarto, pero los síntomas eran idénticos a los de John. Décadas después, tras la autopsia de su hijo, la familia entendió que ambos compartían la misma debilidad arterial. Su hermano Tom fue examinado y resultó tener la misma condición. Logró operarse a tiempo y salvar su vida. De esa tragedia nació algo luminoso. Amy Jasbeck creó la John Ritter Foundation for Aortic Health, dedicada a la concientización y detección temprana de enfermedades aórticas. Hoy, miles de personas en el mundo han sido diagnosticadas gracias a esa iniciativa. John Ritter vivió para hacer reír, para llenar de luz los espacios donde otros veían oscuridad, pero en su empeño por cuidar a todos, se olvidó de cuidarse a sí mismo. Su corazón, tan grande como su talento, se rompió silenciosamente, víctima de un secreto que nunca quiso compartir. A veces, el corazón más generoso es también el más frágil.